Si te vas a regresar arrastrándote para pedir perdón. Mi hija no alzó la voz cuando me lo dijo. Tampoco se veía enojada. Habló como quien dice algo que considera un hecho puro y duro, no como quien empieza una discusión, tranquila, terminada, convencida. Eso dolió más que cualquier grito, porque me dejó claro que no era algo que se le acababa de ocurrir en el calor del momento. Era una conclusión a la que había llegado hacía mucho tiempo. Yo estaba en la barra de la cocina, ordenando un montón de papeles que ella había dejado tirados la noche anterior, contratos, recordatorios, anotaciones en los márgenes con su letra, cosas que ya ni revisaba con detalle porque confiaba en que yo me encargaría, como lo había hecho durante años, sin darme cuenta de lo natural que se había vuelto para ella esperarlo. Siguió hablando, con el mismo tono sereno, explicando por qué irme no iba a funcionar, que no la haría sola, que a una mujer de mi edad nadie la contrataría, que a mí me gustaba demasiado la comodidad de la rutina y que, cuando la realidad me alcanzara, volvería a reconocer que ella tenía razón. No lo dijo con crueldad, casi con cariño, como si me estuviera ahorrando una lección más dura. La historia que estás a punto de escuchar es una obra ficticia creada por el equipo de redacción del canal H2 Historias. Está inspirada en situaciones de la vida real para transmitir lecciones sobre la familia, las emociones y los valores humanos. Todos los personajes y eventos son ilustrativos. Me llamo Trinidad Ramírez. Tengo 60 años. La miré entonces, la miré de verdad, y entendí algo que me apretó el pecho. Esto no era por lo de esa mañana, ni por los papeles, ni siquiera por la pequeña diferencia que había empezado la conversación. Era por una creencia que ella cargaba todos los días, que yo estaba fija en mi lugar, que pertenecía ahí porque ella lo había decidido. No me defendí, no enumeré todo lo que hacía, todo lo que había dejado de lado, todo en lo que ella dependía sin darse cuenta. Nada de eso la habría tocado. Estaba demasiado segura. Así que dejé los papeles, los acomodé en una pila ordenada y la miré a los ojos. Ya veremos. La comisura de su boca se levantó un poquito. No era una sonrisa, más bien un reconocimiento. Ella interpretó esas palabras como duda, tal vez hasta miedo. Para ella, confirmaban lo que ya creía. Volví a la barra y terminé lo que estaba haciendo. La conversación acabó como muchas de las últimas, sin resolverse, con esa comprensión silenciosa de que nada iba a cambiar. Pero algo se había movido. No en ella, en mí. Cuando salió del cuarto, yo ya sabía que no iba a discutir más. Iba a prestar atención, eso sí, no pasó de golpe. Eso es lo que la gente nunca entiende. No te despiertas un día y descubres que tu lugar se esfumó. Se va erosionando, en silencio, con educación. Al principio, yo ayudaba. Eso me decía a mí misma. Sabía organizar archivos, seguir plazos, dar seguimiento a la gente que necesitaba un recordatorio suave, más que presión. Cuando mi hija empezó a pasarme documentos para revisar, se sintió natural. Confiaba en mí. Era útil. Siempre había sido buena evitando que las cosas se cayeran por las grietas. ¿Puedes revisar esto antes del mediodía?, me preguntaba, ya saliendo por la puerta. Claro, le respondía, porque me hacía sentir necesaria. Pronto ya no era una sola cosa. Era su agenda, sus facturas, sus trámites del seguro, estados de cuenta que llegaban por correo porque era más fácil si yo los abría. Contraseñas anotadas en pedacitos de papel, deslizados sobre la mesa sin explicación. Dejé de preguntar y empecé a memorizar rutinas. Cuando mencioné formalizarlo, darle un nombre a mi rol, lo descartó con la mano. Mamá, no lo hagas raro, me dijo, sin mala intención. Estás jubilada, solo estás echando una mano. Jubilada. La palabra cayó suave, como un cojín sobre algo filoso. Yo no había anunciado ninguna jubilación, no la había planeado, simplemente me la habían decidido, envuelta en consuelos. Tenía suerte,
Me recordaba. Ya no tenía que trabajar. Todo estaba resuelto. Ahí empezó a desaparecer mi nombre de las conversaciones. Los proveedores le escribían directo a ella. Las reuniones se daban sin mí en la sala. Las decisiones se tomaban después de que yo ya había preparado el terreno. Cuando algo salía bien, era lo esperado. Cuando no, me miraba de reojo y apretaba los labios. Pensé que tú lo habías manejado. Decía, no acusando, solo decepcionada. El dinero siguió el mismo camino. Las cuentas se unificaron por simplicidad. Los estados dejaron de llegarme a mí. Si necesitaba algo, ella me transfería y me pedía que le avisara la próxima vez. Aprendí a pensarlo 2 veces antes de pedir, a medir si era razonable. No te preocupes por eso, me tranquilizaba. Yo lo tengo controlado. Con el tiempo, ayudar se convirtió en estorbar, luego en molestar. Me agradecían menos y me corregían más. Mi presencia se volvió ruido de fondo, útil solo cuando algo necesitaba arreglarse. Para cuando me dijo que regresaría arrastrándome si me iba, no lo hacía con crueldad, lo hacía con coherencia. Y por fin entendí lo fácil que sería que todo se desmoronara si yo dejaba de sostenerlo. Ella oyó mi respuesta como quiso oírla. Ya veremos, le dije. Y soltó un suspiro corto por la nariz, casi una risa. Para ella, sonó a vacilación, a esa frase que usa la gente cuando no quiere admitir que perdió. Solo no hagas nada dramático, respondió, ya dándose la vuelta. Ya se te pasará. No la corregí. La dejé con esa versión de mí. En los días siguientes, me quedé callada, no retraída, solo cuidadosa. Seguí haciendo lo de siempre, respondiendo correos, checando fechas, asegurándome de que todo llegara a donde debía, pero también empecé a sacar copias. No de todo, solo de lo importante. Contratos que yo había negociado, cronogramas que yo había armado, anotaciones que yo había hecho cuando nadie más prestaba atención. Una tarde, vio las carpetas en la mesa. ¿Y todo eso qué es?, preguntó, con un dejo de fastidio en la voz, ordenando. Le dije, tú siempre dices que debería. Movió la mano. Solo no revuelvas nada. No tengo tiempo para problemas ahorita. Asentí y esperé a que saliera del cuarto. Esa noche, saqué mi vieja libreta de direcciones, la que no tocaba desde hacía años. Encontré un nombre en el que confiaba, alguien que sabía cómo trabajaba yo antes de volverme invisible. Estoy pensando en volver a la consultoría, le dije por teléfono. Nada apresurado, solo explorando. Hubo una pausa. Luego, me preguntaba cuándo ibas a llamar. Colgué y cerré la libreta, sintiéndome más firme que en mucho tiempo. No planeaba un enfrentamiento, planeaba una salida. No anuncié nada. Manejé lo que había que manejar como siempre en silencio, a fondo, sin convertirlo en problema de nadie más. Programé las últimas llamadas, confirmé fechas, envié archivos a las personas correctas. Cuando la coordinadora me preguntó si estaba segura, le dije que ya estaba cansada de ser necesaria sin ser respetada. Se quedó callada. Luego asintió como quien entiende más de lo que dice. En casa, mi hija notó los cambios en cositas pequeñas. El calendario de la pared se quedó en blanco. Su bandeja de entrada se llenaba más rápido de lo normal. ¿Moviste esa reunión?, me preguntó una noche, con la irritación afilada en la voz. No, respondí. Dejé de manejarla. Frunció el ceño. Sabes que no puedo seguirle la pista a todo. Lo sé, le dije. Y esa fue la verdad que no quería oír. La mañana que me fui, ella ya estaba en una llamada, caminando de un lado a otro, en la cocina de nuestra casa en Guadalajara. Dejé mis llaves en la barra donde las viera después. No dejé nota. No quedaba nada por explicar. En la puerta dudé lo suficiente para que el miedo me alcanzara. 60 años, una maleta. Ninguna red de seguridad atada a su aprobación. Luego salí y cerré la puerta. No me sentí valiente, me sentí firme, y por primera vez en mucho tiempo, eso bastó. No solicité nada,
Eso era importante para mí. Cuando llegó la llamada, no era un reclutador leyendo un guión. Era Rafael, alguien con quien había trabajado años atrás, cuando mi nombre todavía aparecía en los membretes. «Oí que estás disponible», empezó, cuidadoso con la palabra. «Estoy selectiva», le dije, «y no voy a meterme en un caos disfrazado de oportunidad». Rió una vez. «Por eso te llamo. No necesitamos ambición. Necesitamos orden». Nos vimos la mañana siguiente. Sin recorrido, sin actuación. Deslizó una carpeta sobre la mesa y me vio abrirla. «Explícame qué ves», me pidió. No me apresuré. Rastré cronogramas. Señalé huecos y noté dónde se cruzaban responsabilidades sin dueño. Cuando terminé, se recargó hacia atrás. «Eso es exactamente donde todo se sigue rompiendo», admitió. «¿Cuánto tardarías en estabilizarlo?» 6 semanas, respondí. «Si me dejas reconstruir el proceso en lugar de parcharlo». «¿Y la compensación?», preguntó, probándome. «No negocio sueños», le dije. «Negocio resultados». Asintió y nombró una cifra que reflejaba el trabajo, no mi edad. Un honorario de consultoría como el que ganan los directivos senior cuando los errores salen caros. No simbólico, sustancioso, ganado. «No quiero un título que suene cortés», agregué. «Consultora senior en operaciones y administración. Autoridad clara. Alcance claro». «De acuerdo», dijo sin dudar. «Quiero a alguien que pueda decir que no». En mi primer día, una gerente de proyectos intentó explicarme un sistema que yo ya había mapeado. «Ya lo tengo», le dije con suavidad. «Déjame mostrarte dónde te está retrasando». Se detuvo, sorprendida, y luego escuchó. Para finales de la semana, la gente llegaba a mi escritorio en lugar de pasar de largo. No por aprobación, por claridad. Hablaban diferente también, medidos, directos, como si mi tiempo valiera. Rafael pasó tarde el viernes. «¿Cómo va?», preguntó. «Estoy arreglando lo que todos han estado cargando en silencio», le dije. «Eso requiere confianza». «La tienes», respondió. «Por eso estás aquí». Llegué a casa cansada, pero erguida, no aliviada, firme. Esto no era una segunda oportunidad. Era un reconocimiento que llegó tarde, pero completo. No llamé a mi hija. No necesitaba explicarle cómo algo que siempre había sido mío, por fin tenía nombre otra vez. El trabajo llenaba mis días, pero el silencio me seguía a casa, en mi nuevo departamento en Querétaro. Revisaba el celular más de lo que quería admitir. No todo el tiempo, solo lo suficiente para notar la ausencia. Ninguna llamada perdida, ningún mensaje corto preguntando dónde estaba un archivo o por qué algo no se había resuelto todavía. El vacío que ella dejó pesaba más que cualquier pleito. Una colega me vio quedándome después de una reunión. «¿Estás bien?», preguntó, con voz cuidadosa, como si no estuviera segura de tener derecho. «Me estoy adaptando», le dije. «El cambio toma más tiempo del que la gente cree». Asintió y agregó: «Si necesitas algo, no dudes. Nos da gusto que estés aquí». Le agradecí y lo dije en serio, pero las palabras no llegaban donde vivía la duda. De noche, repasaba la certeza de mi hija, la forma en que había hablado como si mi regreso fuera inevitable, como si este silencio fuera solo el principio de darme cuenta de que ella tenía razón. Tal vez estaba esperando, dejando que el silencio hiciera el trabajo por ella, esperando que yo llamara y admitiera que me había equivocado al juzgarme. Me sorprendí ensayando explicaciones que nunca daría. «Estoy cansada. Subestimé lo difícil que sería. Debía hablar contigo primero». Cada versión terminaba igual. Conmigo regresando a un lugar que ya no me quedaba. A la mañana siguiente, Rafael pasó por mi escritorio. «¿Llevas algo encima que no es del trabajo?», observó. «No dejes que te frene». «No lo haré», respondí, más promesa que realidad. Se detuvo. La gente que mantiene los sistemas en pie rara vez recibe gracias. Se nota cuando se van. Lo vi alejarse, las palabras asentándose despacio. El silencio no era prueba de que había fallado. Era prueba de cuánto había estado sosteniendo. Puse el celular boca abajo y volví a mi trabajo.
sin saber cuál era más difícil, quedarme ausente o creer que lo merecía. La llamada llegó en medio de una tarde tranquila, de esas que bajan la guardia. El número no era conocido. Casi lo dejo sonar. Luego contesté sin pensar. ¿Es Trinidad Ramírez?, preguntó una mujer. Su voz era medida, profesional, sin prisa. Sí, me llamo Elena Vargas. Soy consultora de proyectos trabajando con la firma de su hija. Hizo una pausa, como revisando una línea que no estaba segura de cruzar. Llamo porque nos topamos con un problema. Me quedé callada, no a la defensiva, solo escuchando. Hay un contrato que no ha avanzado. Siguió. Revisamos los archivos, pero las notas del proceso están incompletas. El equipo da vueltas en los mismos puntos. Ya no estoy involucrada, le dije con calma. Lo entiendo, respondió Elena. Por eso quise ser transparente. Hablamos con todos internamente. Nadie puede explicar por qué el sistema estaba armado así. Cerré los ojos, no de enojo, sino de reconocimiento. Ese esquema se diseñó para evitar retrasos, expliqué. Depende de verificaciones cruzadas que su equipo no está usando. Hubo una pausa corta. Coincide con lo que sospechábamos, admitió. Usted lo diseñó, ¿verdad? Lo mantuve, respondí. Hay diferencia. No discutió. Estamos bajo presión para resolverlo en 2 semanas. Si perdemos la ventana, el acuerdo se cae. Dejé que eso quedara flotando. No pedí ayuda, no directo, solo exponía consecuencias. No podemos avanzar sin entender el sistema, agregó Elena. Y ahorita, usted es la única que lo entiende. Oí la contención en su voz. Ningún perdón, ningún lenguaje familiar, solo necesidad. ¿No han hablado con mi hija?, pregunté. Sí, respondió con cuidado. Nos dirigió a la documentación. Y la documentación no explica la lógica. Asume que alguien sigue supervisándola. Miré la carpeta en mi escritorio, la que me llevé al irme, las notas de mi puño y letra, las decisiones tomadas en silencio, luego olvidadas. No voy a regresar, le dije. De ninguna forma. No se lo estoy pidiendo, dijo Elena. Solo necesitaba que supiera cómo están las cosas. La llamada terminó sin resolución. Bajé el teléfono y sentí algo asentarse en el pecho. No triunfo, no alivio, confirmación. No habían llamado porque era su madre. Habían llamado porque faltaba algo esencial. No devolví la llamada a Elena, tampoco a mi hija. Me quedé con el silencio y lo dejé terminar lo que había empezado. Durante años me dije que ayudaba, que si me apartaba, las cosas se ajustarían. Alguien más joven, más rápido, más oficial tomaría el relevo. La llamada desnudó esa creencia hasta la verdad. Lo que yo había construido no era un favor, era una estructura. Sostenía decisiones, atrapaba errores antes de que se extendieran y evitaba que la gente trabajara en contra sin darse cuenta. Eso no era trabajo opcional, era estructural. La confianza de mi hija no venía de estar sola. Había crecido sobre sistemas que ella nunca tuvo que explicar, porque yo los explicaba por ella. Cuando hablaba con certeza, no era arrogancia, era aislamiento. Nunca había sentido el peso porque nunca le llegaba. Ella llamó esa noche, no desesperada, no arrepentida. Me están diciendo que las cosas están atascadas. Empezó, cortante y controlada. Necesito entender cómo mantenías ese proceso funcionando. Lo mantenía, respondí. Tú lo aprobabas. Hubo una pausa. Luego, ¿puedes pasar y explicárnoslo? Solo temporal. No estoy disponible, le dije. No así. Su voz se tensó. Esto afecta a mucha gente. Lo sé, respondí. Por eso se armó con cuidado. Exhaló fuerte. Estás eligiendo esto. Elijo no desaparecer otra vez. Le dije. La línea se quedó callada. No porque no tuviera que decir, sino porque la palanca de siempre no funcionaba. Cuando colgó, sentí algo aflojarse dentro de mí. La culpa que cargaba no era mía. No necesitaban que una madre regresara. Necesitaban un sistema al que ya no tenían acceso. No regresé.
Esa decisión no llegó con claridad ni alivio. Llegó como un peso que acepté cargar. Mi hija llamó la mañana siguiente, más temprano de lo usual. Su voz era firme, ensayada. Podemos arreglarlo si vienes unos días. Explicas al equipo, sin compromiso a largo plazo. No voy a regresar, le dije, ni siquiera unos días. Inhaló y ajustó. Esto no es entre tú y yo. Afecta a la gente. Lo sé, respondí. Por eso el sistema importaba. Estás siendo inflexible, insistió. Siempre te enorgulleciste de ayudar. Me enorgullecía de ser responsable, le dije. Ayudar sin rol no es responsabilidad. Es borrarse. El silencio se estiró. Oí papeles moviéndose de su lado. El ruido que hace cuando necesita sentirse ocupada. Podemos formalizarlo, ofreció. Consultoría, autoridad temporal. Lo ponemos por escrito. No voy a volver a una estructura que solo aparece cuando se rompe, dije. No me necesitabas cuando funcionaba. Su tono se endureció. Entonces esto es castigo. No, respondí. Es un límite. Se quedó callada más tiempo. Estás eligiendo tu orgullo sobre tu familia. Elijo no desaparecer. Dije, no es lo mismo. La línea se quedó en silencio, no cortada, solo silencio. Lo dejé así. Después, Elena llamó para dar seguimiento, cuidadosa y contenida. Estamos ajustando plazos, explicó. Va a ser difícil. Entiendo, le dije. Confío en que encontrarán la forma. Podrías facilitarlo, dijo. No como presión, más como hecho. Lo sé, respondí. Y no lo haré. Cuando las llamadas pararon, el cuarto se sintió más grande, no más vacío, más grande. Noté entonces el dolor, el costo de negarme a ser útil a demanda. No era pequeño, no era limpio. Era el tipo de costo que se queda porque es honesto. Después de eso ya no ensayé argumentos. Ya no revisaba el celular cada rato. Volví a mi trabajo y lo hice bien. No para demostrar nada, sino porque ahora me importaba a mí. No regresé arrastrándome. No alcé la voz. Simplemente me quedé donde estaba y dejé que la tierra me sostuviera. El trabajo se acomodó en un ritmo que era mío. Llegaba, decidía, salía a tiempo. Rafael pasaba una vez por semana, no a supervisar, sino a preguntar qué necesitaba quitar para que el trabajo fluyera limpio. Cuando un analista junior intentó pasarme un problema que no era mío, lo redirigí sin disculpa. La autoridad ya no se pedía prestada. Mi hija no volvió a llamar. Cuando semanas después mandó un mensaje, fue corto y factual. Ajustamos el proceso. Le respondí con una línea. Me alegra. Eso fue todo. La distancia quedó, sin resolver y honesta. Una tarde, Elena contactó para confirmar plazos. Ya estamos estables, comentó, profesional hasta el final. Le deseé lo mejor y lo dije en serio. Nada en mi voz pedía ser necesitada. Aprendí algo en el silencio que siguió. La libertad no es ruidosa. No se anuncia ni exige reconocimiento. Aparece cuando dejas de explicar tu valor y empiezas a vivir dentro de él. Los límites no son castigos, son la estructura que permite que el respeto exista sin negociar. Si esta historia te tocó, dale like, suscríbete y cuéntame en los comentarios sobre un límite que tú sostuviste. Nunca regresé arrastrándome, nunca me disculpé por irme. Mantuve mi trabajo, mis rutinas y mi nombre intactos. La vida que construí no pedía permiso, simplemente seguía.